Bueno, dejamos estos asuntos y nos metemos en otros temas. Lo ofrecido es deuda. Ya está con nosotros la congresista Sigrid Bazán, a quien siempre seguimos, por supuesto, en su trabajo congresal y en su trabajo político. Además, todas las semanas la veo reunida con sindicatos, con trabajadores, haciendo trabajo intenso. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias. Es un gusto tenerla aquí. Igualmente estar acá. Comienzo por el final. ¿Cómo que a Becerril lo han dejado libre de polvo y paja luego en la Comisión de Constitución, Sigrid? Sí, mira, en realidad todas estas sesiones de la Comisión Permanente que ve los informes que ha recogido de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y otras comisiones, lamentablemente, al igual, y lo tengo que decir como vocera, que la Junta de Portavoces no representan necesariamente, bueno, más allá del país, a todo el Congreso, porque este ha sido un tema bastante discutido y algo que yo respondía a la prensa también el día de ayer es que ahora al señor Becerril se le suman algunas otras cosas. Con la ampliación del cuadernillo de extradición de Alberto Fujimori, él es directamente involucrado en el caso de las esterilizaciones forzadas. Entonces, no es, digamos, un personaje ni una bancada a la que haya que pasar por agua tibia en ese sentido, ¿no? Sí me sorprendió. Pensé que al menos con Becerril marcarían la diferencia, pero no, es la misma tónica y el mismo libreto, ¿no? Sí, mira, la verdad es que hay casos y casos. Lo que yo entiendo es que ahora mismo seguimos con la mayoría donde Fuerza Popular y Perú Libre, que han sido desde inicios de esta gestión las dos bancadas más grandes, terminan siendo una sola cuando se trata de blindajes, y lo que hemos visto es bastante claro, ¿no? Se blindan a congresistas de Perú Libre, se blindan a congresistas de Fuerza Popular. Entonces, digamos, esto ya nos da, si son por lo menos de los que quedan 17 votos de Perú Libre y tenemos una bancada de 20 y tantos fujimoristas, evidentemente nos da una gran mayoría, ¿no? De acuerdo. Aplastante. La llevo a otros terrenos. Los cambios en el Ejecutivo, cambios en energía y minas, cambios en economía, cambios en defensa. ¿Le gustan? ¿Le parece que resuelven los problemas de fondo? Mire, para hacer un breve recuento de cómo vamos a iniciar la legislatura en marzo, nosotros tenemos ya mapeadas 5 mociones de interpelación tramitadas. Evidentemente, algunas se van a caer porque han cambiado los ministros, pero 5 mociones de interpelación y por lo menos 2 o 3 más que todavía están recolectando firmas. Hay una interpelación, por ejemplo, a Cancillería, hay una interpelación, por ejemplo, a Justicia y también a Cancillería por el tema del indulto a Alberto Fujimori. A Interior habían por lo menos un par, a Cultura habían un par de interpelaciones, hay un par de interpelaciones todavía. Entonces sí creo que el descontento con el gabinete no solamente venía de la gente, como ya se puede ver en las calles, sino también de parte del propio Congreso, por razones distintas entre congresistas, algunos por razones, digamos, de principio, otros por razones de quisiera tener a un ministro más cercano a mi partido, sin duda, eso también debe reflejarse, pero lo que sí creo es que estos cambios que se han dado no necesariamente han respondido a las interpelaciones, porque no han sido todos los sectores interpelados, por decirlo de algún modo, pero sí han respondido a algunas cosas que yo creo que reflejan la crisis. No cambiar al ministro de Economía cuando ya se había anunciado su salida, cuando pese a ello él se insiste o insiste en quedarse, ¿no? De parte del gobierno, de parte de él. Las maniobras para que eso no ocurra, digamos, ¿no? Y habiendo demorado, Carlos, como más de un año, ¿no es cierto?, para decir o para diagnosticar la crisis que todos veían ya en sus bolsillos con mucho tiempo de antelación, creo que ha sido una irresponsabilidad. Y ahora nombrar a un ministro de Economía cuyo único brillo, cuya única hoja de vida es haber sido ministro de Manuel Merino en una semana, y bueno, entiendo que hizo otras gestiones fuera de esa cartera con Pedro Pablo Kuczynski. La verdad es que a mí me da terror. O sea, me da terror porque creo que tanto Cancillería como el Ministerio de Economía han sido, nos guste o no, para bien o para mal, dos sectores bastante constantes, que le dan bastante predictibilidad, es verdad. Y eso ayuda a la posición o al posicionamiento de país dentro, ¿no es cierto?, de un mundo multipolar, dentro de una economía globalizada, en donde si no ofreces algo a tus inversores, donde no ofreces algo, digamos, a desde los pequeños hasta los más grandes empresarios, evidentemente la economía va a verse golpeada. De acuerdo. Yo no creo que estos cambios en materia de crisis económica y, por supuesto, política vayan a ayudar, sino lo contrario, ¿no? Vuelven un poco más débil a este gabinete que todavía tiene muchos huecos. Sigrid, mientras usted hablaba sobre el canciller, me vino a la memoria esta suerte de panegírico que se lanzó cuando Kissinger murió hace poco. Yo decía, ¿por qué una persona que tiene delitos tan graves como Henry Kissinger, responsable de la muerte de miles de personas,
Alguien que debió ser juzgado en una corte penal internacional recibe un elogio de esa manera por el canciller peruano. No lo entendía, Sigrid. Recibe un elogio que luego, minutos después, es borrado de las redes sociales. O sea, una falta de seriedad. Hemos tenido una Cancillería que se convirtió en la agencia publicitaria, ¿no? El PR, así, el Public Relations, ¿no? Como las relaciones públicas Así del es. gobierno. Esa era su única tarea. Luego hemos tenido a un canciller que ha trastabillado, que ha dejado... Porque podemos culpar al equipo, pero finalmente la cabeza es quien da la Sin cara duda. en cualquier equipo. Y ha dejado que su equipo postee cosas, digamos, emita pronunciamientos con los que sin duda el ministro tiene que haber estado comprometido, Totalmente, involucrado y a favor, totalmente. como lo de Kissinger, y luego desaparecerlos, decir que eso no sucedió. Es una forma también de engañar a la gente y de poner al país en una posición bastante débil, cuando además, y yo quiero enfatizar esto, Carlos, con respecto a las inversiones, tenemos a potencias como China, que es, digamos, no voy a decir preocupante, porque en principio que países vengan a invertir no debiera preocuparnos, pero que tiene una fuerte inversión con el caso de Chancay, hay en una donde lectura ahora mismo... geopolítica china bien preocupante, Sigrid. Sí, y además tenemos que ver un poco más allá de la geopolítica en la cual el Perú parece de repente un poco minúsculo, Sí. ¿no? ¿Cómo eso afecta a nuestra Sí, economía? señora. Cómo eso afecta a nuestras comunidades, cómo esto afecta a nuestro medio ambiente. La presencia minera china en el Perú también es importante. El tema de la canadiense. luz va a entrar en discusión pronto. Exacto. Entonces, estas cosas con una Cancillería, digamos, nebulosa, con un Ministerio de Economía completamente tambaleando, yo creo que complejiza esos dos sectores. Si puedo adelantarme, en todo caso, Carlos, con algunos temas, y de repente Por es favor. desviar el tema, pero con lo que está ocurriendo con nuestro sistema de justicia, con lo que la gente ha visto en la televisión con respecto a la Fiscalía, el Ministerio Público, las investigaciones a los políticos, yo sí creo que amerita que Cancillería juegue un rol importante en las relatorías de la Organización de Naciones Unidas. Buen Ahora que hemos punto. estado viendo que claramente nos queremos diferenciar de Buen Venezuela punto. y otros países, al menos en este tema, ¿no? Para que se evalúe cuál es la situación de nuestro sistema de justicia en el Perú. Eso lo ha hecho, hay precedentes importantes. Por supuesto que tiene que actuar Cancillería porque ahí son ellos los que solicitan y permiten el ingreso de cualquier relator desde afuera para que hagan un informe. Lo hicieron en Argentina, ¿no? Kirchner, para evaluar si había realmente un sistema de justicia imparcial, sólido, con bases, digamos, y fundamentos. Yo no sé si ese puede ser el informe que se levante de entrar un relator, ¿no es cierto?, aquí a Perú. Entonces yo evaluaría esa posibilidad. Por supuesto que también está la posibilidad que una bancada, un congresista, un grupo de congresistas lo pidan. Lo estamos evaluando, me quiero adelantar en eso. Pero sí creo que es preocupante lo que está pasando y cómo el gobierno, el Ejecutivo en sus ministerios, con o sin cambios, no ha hecho y no está haciendo mucho. Es interesante cómo lo plantea, congresista, porque al inicio del programa señalamos también que los enormes problemas que enfrenta hoy el Ministerio Público en tanto institución independiente tienen que ser resueltos por ellos mismos, lo cual es doblemente complejo, porque ¿quién se reforma a sí mismo? ¿Quién mira sus propios problemas? La presencia de un tercero, un relator, ¿cuánto ayudaría? ¿No? ¿Cuánto podría señalar algunos ítems, si usted quiere? Claro, mira, yo creo, y lo hemos visto en informes anteriores, los informes no necesariamente indican, ¿no es cierto?, lo que los Así estados es. en su Así es. independencia y soberanía deben hacer. Así es. Pero sí se dan pautas. Sí, señora. Y Ayuda. digamos que ya no sería, pues, Sigrid Bazán, ¿no?, Carlos Cornejo Claro, comentando claro, es un en qué tercero. nivel, ¿no es cierto?, disculpa la palabra, pero en qué nivel de podredumbre se encuentra la corrupción y hasta qué punto ha Es llegado. impresionante. Sino que lo está haciendo un relator, un tercero, ¿no es cierto?, que el propio Ejecutivo permite su ingreso y que de manera Me independiente parece valiosísimo. pueda levantar esta información y tener esa opinión. Entonces yo creo que es fundamental que esta posibilidad se evalúe desde el Ejecutivo con sus nuevos cambios, debió hacerse antes sin duda. Y lo segundo que sí me preocupa y creo que tú has mencionado, claro, ¿quién fiscaliza? El fiscalizador. Lo que estoy segura de esa pregunta o aseveración, Carlos, es que no puede fiscalizar al fiscalizador el investigado. Y yo creo que esa es la premisa que se ha perdido y que está minando nuestro sistema de justicia y que creo que cualquier informe recogería cuando se normaliza, cuando se incluso elogia de que un congresista vaya y pida que se cambie un fiscal. Increíble, ¿no? Estando el Congreso y sus miembros, los congresistas, principalmente inmiscuidos en las investigaciones más grandes, con los partidos de las bancadas inmiscuidos en las investigaciones Así es. más grandes Así y es. pidiendo que remuevan a Así fiscales es. que yo no voy a defender finalmente, No, por porque no supuesto, me compete por y no es mi supuesto. tarea. Pero el solo hecho de pedirlo Pero es el inaceptable. investigado Así es. decide qué fiscal lo Así es. investiga.
Es una barbaridad que el ciudadano de a pie, cuando denuncia un robo, cuando pone ni siquiera denuncia, una demanda ante un juzgado civil, etc., no tiene el privilegio de poder decir, bueno, yo voy a escoger a qué fiscal cae, por favor pásame el USB de la denuncia, lo reviso antes, y si está bien, denúnciame. Eso no se ha visto nunca. Y que una congresista, a confesión de parte, diga, sí, es verdad, yo fui y pedí que cambiaran el fiscal. Y no le tiemble el párpado, ella sube por el ascensor. No se puede pasar por agua tibia. Increíble. Yo saludo todas las investigaciones que la Fiscalía de la Nación está anunciando a todos, congresistas de mi bancada, de la bancada de al frente, a todos. Ojalá que con la misma diligencia se investigue a la congresista Moyano, como se está investigando ahora a la congresista Ruth Luque, y que todos los congresistas den la cara sobre esto. Pero lamentablemente sí me parece que es inaudito que el Congreso celebre una actitud de ese tipo, ¿no? Que ya lo hemos visto con la fiscal Benavides y que no queremos verlo por algo está fuera. Y me sorprendió en el comunicado de ayer del Ministerio Público que Moyano justamente no esté en la lista. No entendí por qué. ¿Usted tiene explicación? Mire, yo siento que a veces también hay una presión mediática muy fuerte. No sé si esto también tendrá que ver un poco con cómo se maneja, ¿no es cierto?, nuestro sistema actual. Y sí hay un forado cuando tenemos a un jurado, a una Junta Nacional de Justicia abocada, antes que hacer su trabajo, a defenderse. Le hemos tenido por lo menos como defendiéndose de 3 mociones. Un viernes citando a la Junta Nacional de Justicia 2 veces en citaciones de la subcomisión y luego en citaciones del Pleno para que los magistrados se queden ahí 10 horas defendiéndose. Y luego le pedimos que la Junta actúe cuando hay casos, ¿no es cierto?, de dudas o de posibles errores o de posibles delitos dentro de la Fiscalía. Entonces, yo sí creo aquí que es gravísimo que el Congreso intente elegir quién fiscaliza a la Fiscalía, elegir quiénes son fiscales en la Fiscalía. Hay un proyecto de ley, Carlos, para que el Congreso elija a los jueces. Sí, lo vi. El autor es el señor congresista Cueto. Yo soy feliz de sentarme con el congresista y debatirlo, pero discúlpame que use el espacio para expresar mi indignación. Dale, por supuesto. Hay otro proyecto de ley, de repente la gente no sabe, para que el Congreso nombre prácticamente al colegiado o un colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, controlamos el sistema de justicia, controlamos quién gana y quién no en una próxima elección, porque yo he escuchado a congresistas decir aquí nomás Pedro Castillo, aquí tiene que ganar nombre y apellido tal candidato. Eso no lo elige el congresista, eso lo elige la gente se equivocará, aprenderá de sus errores, o de repente no se equivocará y lo habrá hecho bien. Así es. Lo veremos, pero no podemos claudicar ante la democracia de esta manera con estos proyectos. Quería preguntarle, jalando un poco la cosa ya a la calle, a la vida de la gente, esas expresiones ciudadanas de sarcasmo, de caricatura que se han utilizado durante los carnavales, durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria, respecto al gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué sensación le deja? ¿Qué le dicen esos mensajes? Mira, a mí me sorprende que se ha convertido, yo pensé que yo marcho desde muy joven y he salido a las calles porque creo que es una forma de participación ciudadana pacífica tan válida como el arte en un mural, tan válida como la protesta en la poesía, tan válida como una obra de pintura, ¿no es cierto?, que te indigna hasta los huesos. Perfecto. Entonces yo he salido a movilizarme y yo he escuchado muchas arengas en mi vida, arengas que se han creado, arengas muy antiguas, ¿no es cierto?, que, no sé, pues nuestros padres, nuestros abuelos deberán cantaban, seguramente... Claro. Y nunca pensé que una canción, porque ya no es solamente, digamos, un par de versos, sino es una canción, haya calado tanto como para ser parte de una festividad como la Candelaria. Que es una festividad antiquísima, que es una festividad, digamos, llena de historia y tradición, y que si algo se recoge en esa tradición, esto es ya parte de la oralidad que nuestra cultura va a reproducir siglos en el futuro. Y yo no sé qué presidenta le gustaría ser recordada de esa manera en siglos de la historia, culturalmente, con el repudio, el dolor y la sangre que estas palabras, que estos cánticos expresan y que hoy han sido llevados, ¿no es cierto?, a esta festividad. La verdad es que han arrastrado a la policía también en estos cánticos. Sí, sin duda, sin duda. Yo estoy proponiendo, y creo que acá también la izquierda debe hacer un mea culpa, las bancadas progresistas, las bancadas que nos hemos buscado diferenciar en algún momento y desde la campaña de los políticos tradicionales y quienes han gobernado siempre desde la derecha, que no hayamos fijado una agenda clara para la seguridad ciudadana. Pero lo que sí me queda claro cuando mencionas a la policía, Carlos, es que no podemos, lamentablemente va a ser un poco fuerte lo que yo diga, y por favor, en toda profesión hay malos elementos, en todo. ¿No? En los congresistas hay malos congresistas, en los abogados hay malos abogados, en la policía hay malos policías. Y lo que yo no creo que la gente quiera es que un ladrón lo defienda de otro ladrón. Y si hay policías ladrones, hay que hacer una reforma de la policía. Y si hay policías corruptos, hay que hacer una reforma de la policía. Y si hay policías que no creen en los derechos de las personas, que no saben los protocolos y actúan
a individualidad, sin respeto a su institución, pues hay que hacer una reforma de esos malos elementos, Carlos, y no se trata de hablar mal de la institución. No, porque yo me postulaba al Congreso cuando ya habían malos congresistas, y no me postulé para ser una mala congresista. Yo creo que hay personas que se enrolan en la policía y no lo hacen para ser malos policías, pero lamentablemente justos pagamos o pagan por pecadores, y el buen policía se ve opacado por el escándalo de que este país le vende a través de sus fuerzas del orden armas para lo que está ocurriendo en Ecuador. Sí, okay. A través de la frontera. Sí, señora. ¿Cuánto se ha investigado de eso, Carlos? Hemos tenido prácticamente a la señora que le jaló el pelo a la presidenta citada en la fiscalía en un show mediático que duró 2 semanas. Declaraciones y ahí quedó el asunto. Y hasta el día de hoy, ya ha pasado más de un mes, no se ha avanzado absolutamente nada que se pueda publicar, transparentar sobre cómo el Perú le vende armas para que Ecuador finalmente negocie o financie el narcotráfico que hoy está lamentablemente generando el terror hasta en medios de comunicación, televisado. Entonces, esas cosas yo creo parten de una corrupción que está enquistada cuando se habla de tráfico de armas ilegal, ¿no? Hemos tenido a congresistas que han formado parte de las fuerzas del orden que han sido investigados por robar combustible. O sea, el señor Donaire. Puedo nombrar muchos ejemplos. Entonces, no es la institución, son por supuesto algunas personas, pero hay que hacer una reforma que nos permita que la gente vuelva a confiar en su policía, y solo así la seguridad también va a tener una agenda realista. De acuerdo. Porque sacar a las Fuerzas Armadas y llenar las calles, lo hemos visto en los estados de emergencia, no es realista. De acuerdo. Desde la llegada de Pedro Castillo al poder y el seguimiento político que hemos hecho al trabajo de la congresista Chirinos, siempre era un misterio entender sus motivaciones. Al menos para mí lo era. No sabía por qué de pronto acusaba de esa manera y por qué tanto brío en algunas ocasiones y tanto silencio en otras. ¿Cree usted que lo que ha dicho Villanueva y que involucra a Patricia Chirinos, usted cree en ese testimonio? Mire, yo creo que hay que tomar las cosas que dice el señor Villanueva con pinzas. Es verdad. A mí no me cabe la menor duda que cualquier aspirante a colaborador eficaz va a decir lo que él necesite. Puede decir lo que necesite, y recordemos que él es testigo en una fiscalía y es aspirante a colaborador eficaz en otra. Sin duda. A mí me gustaría saber si las versiones coinciden, y si no coinciden, por qué no están coincidiendo, qué está pasando. Hay algunas cosas que a mí me suenan un poco extrañas, como desconfiamos, creo, todos los ciudadanos de cualquier aspirante a colaborador eficaz, cuyo principal objetivo es salvarse, ¿no? Salvarse el pellejo. Más allá de eso, yo sí creo firmemente en que no es solo el señor Villanueva, que ha habido toda una hecatombe en la fiscalía, tanto así que hemos tenido que sacar a la ex fiscal de la Nación. Sin duda. Y ha habido una persona que ha estado constantemente ahí. No solo en las declaraciones de Villanueva, vuelvo a repetir, que es la congresista Patricia Chirinos. Ella ha salido en chats, ha salido a través de los 2 asesores, ex asesores de la señora Benavides, ha salido y ha estado inmiscuida con otras evidencias que ha ido recogiendo la fiscalía, que hoy armó una red de una presunta organización criminal en donde la congresista estaría involucrada. Hemos visto WhatsApps en donde incluso se pide, hay que promocionar, señores periodistas, el proyecto de ley de la congresista Chirinos. A mí me encantaría tener en la fiscalía operadores políticos para mis fines, ¿no? Como, por favor, fiscalía, ayúdame a compartir mis proyectos de ley. Los asesores de los fiscales, por favor, aquí les envío todo para los sindicatos, para las ollas comunes, me encantaría. Yo no tengo ese privilegio, tampoco lo busco, porque sé cuál es mi función y hasta dónde llega. Pero esos límites se borraron en el caso de la congresista Chirinos, de acuerdo a todos los testimonios. Yo he sido la que ha presentado una denuncia constitucional. Por eso se lo ha preguntado. Y, Carlos, he pedido 2 oficios reiterativos. ¿Qué quiere decir esto? Que envío cartas diciendo cuándo se va a tocar y cuándo se va a tocar. 2 veces. Uno diría, bueno, yo presento el papel y espero con calma. Claro. Pero cuando se nos dijo que esto iba a ser prioridad, porque la señora estuvo en las portadas de todos los diarios, porque era ineludible el tema, 2 semanas seguidas, 2 fines de semana seguidos, mandé un primer reiterativo y ahora hace poco he vuelto a mandar otro reiterativo para la celeridad del caso. Ayer también, Carlos, debo anunciar, he enviado una carta a la Oficialía Mayor del Congreso solicitando el registro de ingresos de visitas al despacho de la congresista Chirinos, porque ese es un pedido de acceso a la información que por transparencia todos podríamos hacer. El día de mañana alguien lo puede pedir para mi oficina, lo puede pedir para la oficina de quienes quieran. Pero usted asume de buena fe que todo el que se ha ido a hablar, ha ido a conversar con Chirinos ha entrado por la puerta principal. Debiera haberse registrado, correcto, debiera haberse registrado. Digamos que es la herramienta que tengo a la mano para poder ejercer algún tipo de presión
sobre lo importante de no dejar estos casos porque a veces, bueno, todos están investigados, entonces todos son inocentes, ¿no es cierto? Hasta ser probado culpable, como nadie es probado culpable y la justicia aquí tarda y a veces nunca llega, nos olvidamos. Y nuevos casos aplastan a los antiguos. Entonces, he mandado un oficio, he pedido todos los ingresos de visita a las oficinas de la señora Chirinos desde el 28 de julio del 2021, que empezamos funciones como congresistas. Yo espero que Oficialía Mayor sea también célere, ¿no?, en encargar esta información para nosotros poder también presentar eventualmente alguna adición, algún adicional a esta demanda constitucional mientras se decide la presidenta, la congresista Camones, en agendarla, que esperamos sea pronto, ¿no? Ojalá. Una última pregunta, se la hice a Luis Durán, presidente del Partido Morado, se la quería hacer también a usted. 25 partidos reconocidos ante el jurado, 12 en ciernes, nos vamos con 37 partidos al 2026 y sin primarias. Sí. ¿Qué lectura le deja ese futuro? Mira, nosotros tenemos, y hoy día es el día de adelanto, porque he estado diciendo algunas de las cosas que hemos pensado. No podemos entrar esta legislatura con los brazos cruzados, cómodos ante lo que está sucediendo. Hay una propuesta, ¿no es cierto?, muy fuerte desde la bancada de presentar una derogatoria a toda esta contrarreforma que pone en riesgo los procesos electorales. A esto le añado, perdóname Carlos, antes de que me olvide, si no me equivoco, julio, agosto, vence el mandato del señor Salas al mando del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es verdad. Agosto, septiembre, vence también y hay que hacer el recambio en OMPE y RENIEC. Entonces se nos viene un año de cambio de funcionarios en nuestras instituciones que velan por el correcto desarrollo de las elecciones. Entonces, ojo con quienes vayan a asumir, ojo con la labor fiscalizadora de los congresistas, pero la labor fiscalizadora de los ciudadanos que emitieron y emitirán su voto en las futuras elecciones, porque esto puede ser peligroso, ¿no?, en el marco del copamiento institucional que tanto denunciamos. Y lo segundo es que sí estamos planteando derogar esta contrarreforma electoral. Hay una contrarreforma educativa, hay una contrarreforma de derechos de la mujer, pero en el electoral en sí. En el tema electoral me preocupa porque no se trata de impedir que nuevos partidos postulen, no se trata de cerrar las puertas a los movimientos regionales. Estamos prácticamente diciendo no va a haber participación de movimientos regionales. Y en las regiones, discúlpame Carlos, yo lo he visto, odian a los partidos. Sí, señora. Con justa razón, odian a los partidos. Entonces no tienen mucha alternativa de llegar al poder a través de un partido con el que no comparten. Y lo que yo sí creo es que hay que preparar y trabajar la calidad de los candidatos de los partidos que bien ya se inscribieron. Entonces, hay otros países mucho más institucionales que también tienen un sinnúmero de partidos, sin duda es desordenado, pero ¿cómo evaluamos la calidad de los candidatos? Y yo creo que ahí está el tema de las primarias, yo creo que ahí está el tema de la formación política, yo creo que ahí hay una reforma que no se ha abordado y que se ha resumido falsamente en la bicameralidad, cuya segunda votación, por cierto, seguramente va a ser ahora, en estos meses. Sí. Entonces, derogar eso y abrirle el paso, digamos, a una política seria es lo que necesitamos desde el Congreso. No sabemos si se va a lograr realistamente hablando, pero yo sí creo que hay que trabajar desde los partidos. Yo ya me he comprometido en uno, quiero avanzar desde lo que hay, reconstruir lo que está tan destruido por la opinión pública, por la propia política, por los errores, ¿no es cierto?, que también se cometen de terceros y demás. Creo que sobre todo hay una juventud que tiene que, digamos, salir desde esa... Y que está buscando espacios. Desde esos escombros. Sí. Y creo que la política partidaria es la única forma de hacer las cosas serias. Porque finalmente tenemos, de repente alguien pensará, bueno, pero algún congresista me gustó. ¿Dónde está ese congresista ahora? Probablemente en el sector privado, probablemente estudiando afuera. Si solo pensamos en el crecimiento personal, si yo solo pienso en estar cómoda y que la opinión pública me aplauda, ¿no es cierto?, frente a un par de cámaras, finalmente no hago política y no la peleo, digamos, como a veces se requiere pelear. Entonces yo, la verdad, tengo esperanza todavía, pero hay un camino largo y difícil. Contágienos su optimismo, congresista Bazán. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Y buena suerte. Feliz día también.